Facebook, el gigante de las redes sociales americano, ha visto perder un 20% de su abultada capitalización en un día, llegando a bajar un 24%, lo que corresponde a la friolera de unos 120.000 millones de dólares. La caída se corresponde con la presentación de resultados de la empresa, unos números que decepcionaron a los mercados por diversas causas. Primera, ralentización en el crecimiento de ingresos por publicidad. Segunda, disminución en el número de nuevos usuarios, que en la compañía parecen culpar a las nuevas leyes europeas de protección de datos. No obstante, la falta de confianza de sus usuarios, al saber que sus datos privados acababan en manos de otras empresas, puede haber contribuido también. Tercera, la advertencia de que los enormes crecimientos a que tenían acostumbrados a sus inversores se podrían estar acabando. Pero ante semejante bajón en la bolsa, lo primero que se me viene siempre a la cabeza es: ¿me convendría invertir dinero ahora que está un poco más barato? Lo primero que hay que aclarar es que la compañía sigue ofreciendo unos resultados positivos y crecientes, tanto en número de usuarios como ingresos netos, que serían la envidia de compañías en muchos otros sectores, más aún tratándose de empresas gigantescas como Facebook, a las que les resulta más difícil crecer. No obstante, a mi entender sigue estando caro, con un PER muy alto, ya que aunque ha ido bajando progresivamente, sigue rondando los 30. La compañía sugiere que el crecimiento se va a ralentizar aún más. Si bien hay millones de personas enganchadas a Facebook y muchísima gente lo necesita para su trabajo, los escándalos de venta de datos privados y el filtrado de contenido puede echar atrás a otros usuarios. Al fin y al cabo, hay varias grandes redes sociales, y una vez que pierden la confianza en una, los usuarios no tienen más que elegir comunicarse a través de otra. Una desventaja importante es que no tiene dividendo. Entiendo que haya gente que sacrifique un mayor dividendo por invertir en una empresa con enorme potencial de crecimiento. Pero si la empresa en que decide invertir cae un 20 o un 40%, el cobrar un buen dividendo me permite esperar indefinidamente a que suba para venderla con beneficios. De la otra forma, sencillamente tengo algo que vale un 20 o 40% menos de lo que compré, y con gran coste de oportunidad me quedo esperando a que recupere, si es que recupera alguna vez. Por último, está en dólares, y el euro no está especialmente fuerte contra el dólar. En resumen, yo no voy a invertir en Facebook ni siquiera a estos precios. Quizás no soy el único, ya que pese al bajón que dio, está ahora casi al mismo precio que el mínimo de entonces. Y es que con los datos que veo, creo que puedo ganar más dinero arriesgándome menos en otras empresas. Si os gustó el vídeo, os invitamos a que os suscribáis y nos deis un clic en me gusta, ya que nos ayuda a llegar a más gente. ¿Qué opináis vosotros? ¿Merece la pena invertir en Facebook? ¿Ya habéis comprado? Hagáis lo que hagáis, mucha suerte en vuestras inversiones, hermanos.